En el Día de Acción de Gracias. Mi madre escupió las palabras como veneno: tu hermano ha comprado una casa, y tú, Javier, ¿cuándo vas a estabilizarte? Aquella noche, mientras el pavo se enfriaba en la mesa, juré que le regalaría a mi hermano no una casa, sino un infierno eterno. Y al amanecer, con las manos temblando sobre el volante de mi coche robado, aceleré hacia su puerta, sabiendo que la primera bala no mataría su cuerpo, sino su alma. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas rotas de mi apartamento en Malasaña, un agujero que olía a humo rancio y a sueños podridos. Me desperté con el eco de aquellas palabras de mi madre resonando en mi cabeza como un martillo contra yunque. Era noviembre de 2023, y el frío del otoño madrileño se colaba por las grietas de las paredes, igual que el resentimiento se había filtrado en mi sangre familiar. Mi nombre es Javier Ruiz, 34 años. Un contable fracasado que una vez soñó con construir un imperio inmobiliario junto a mi hermano mayor, Carlos. Pero Carlos, con su sonrisa de tiburón y sus trajes italianos, había devorado todo: la empresa familiar, el legado de nuestro padre, y lo peor, mi confianza. Recuerdo el día en que todo se rompió como si fuera ayer. Era un martes de julio. El calor asfixiante de la capital pegando el asfalto al suelo. Carlos y yo nos reunimos en la oficina de la Ruiz Propiedades, un local modesto en el barrio de Salamanca que papá había fundado con sus manos callosas después de la crisis del 2008. Javi, socio, me dijo él, palmeando mi hombro con esa familiaridad falsa que siempre usaba para manipular. Tenemos una oportunidad de oro. Un inversor de Barcelona quiere comprar el bloque de apartamentos en Chamberí. Si firmamos hoy, seremos millonarios. Yo, ingenuo, revisé los números hasta la medianoche, ajustando balances, proyectando ganancias. Al día siguiente, cuando llegué a la firma, el contrato ya estaba sellado. Solo con su nombre. Un error administrativo, se excusó él, con los ojos fijos en el suelo. Pero yo sabía la verdad: había falsificado mi firma, desviado los fondos a una cuenta offshore, y dejado la empresa en quiebra. La traición no fue solo el dinero: 3 millones de euros que se evaporaron como humo. Fue el modo en que me miró después, como si yo fuera el idiota por haber confiado. Mamá, viuda desde que papá se suicidó por deudas en 2015, siempre había favorecido a Carlos, el hijo prodigio. Él es el fuerte, Javier, tú el soñador, me repetía ella en las cenas familiares, mientras yo masticaba mi orgullo con el pan duro. Aquel Día de Acción de Gracias, una tradición yanqui que adoptamos por ironía, porque nada en nuestra familia era estable. Su comentario fue la gota que colmó el vaso. Carlos acababa de cerrar la compra de una villa en La Moraleja, un barrio de ricachones al norte de Madrid, con piscina y jardín que gritaba éxito. Yo, en cambio, malvivía de trabajos freelance, contando monedas para pagar el alquiler. Esa noche, después de que mamá se retirara a su habitación en el piso de lavapiés, herencia de papá, me senté en la cocina con una botella de Rioja barato. El vino quemaba mi garganta, pero no tanto como la rabia. Saqué mi teléfono y busqué en Google cómo arruinar a alguien sin matarlo. Artículos sobre ciberacoso, filtraciones de datos, sabotajes sutiles. Pero yo quería algo más personal, algo que le arrancara la piel a tiras. Recordé a Elena, la novia de Carlos, una abogada ambiciosa que él había conocido en una gala benéfica. Ella era el pilar de su nueva vida, la que le había ayudado a blanquear parte del dinero robado a través de sus conexiones legales. Si la perdía, él se desmoronaría. Al amanecer, robé un coche, un viejo Seat Ibiza de un vecino descuidado, y conduje hacia La Moraleja. El barrio era un mundo aparte: vallas electrificadas, cámaras vigilando cada sombra, casas que parecían fortalezas de cristal y hormigón.
Aparqué a 2 calles de distancia y caminé, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Frente a la villa de Carlos, vi su BMW reluciente en la entrada. Respiré hondo y saqué el sobre que había preparado. Fotos granuladas de Carlos en un motel cutre con una prostituta, sacadas de un USB que un detective privado me había vendido por 500 euros. No eran reales, yo las había manipulado con software gratuito, pero lo suficientemente convincentes para sembrar duda. Deslicé el sobre bajo la puerta. Junto a una nota escrita a mano, pregúntale a tu puto hermano por qué tu futuro se fue al carajo. Luego, me alejé, el sol naciente tiñendo el cielo de rojo sangre. No sabía si Elena lo creería, pero el veneno ya estaba plantado. De vuelta en mi apartamento, me tumbé en el colchón raído, el sudor pegándome la camisa a la piel. El primer paso de la venganza estaba dado, pero el camino era largo y traicionero. Poco imaginaba que mamá, con sus oídos de halcón, había oído mi juramento nocturno y guardaba sus propios secretos. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y euforia contenida. Carlos me llamó esa misma tarde. Su voz tensa al otro lado de la línea. Javi, ¿qué coño es esto? Elena está histérica. Dice que vio fotos. Fingí sorpresa. Balbuceé excusas sobre un error, pero colgué antes de que pudiera indagar. Esa noche, recibí un mensaje de ella. Si esto es verdad, te mataré yo misma. No respondí. En cambio, empecé a planear el siguiente golpe, hackear su cuenta bancaria. No era un experto, pero un amigo de la universidad, Marcos, un informático desempleado con rencores propios, me debía un favor. Nos reunimos en un bar de Chueca, bajo el ruido de la música electrónica y el humo de cigarrillos electrónicos. ¿Por qué yo? Me preguntó Marcos, sorbiendo su caña. Porque eres el único que entiende lo que es ser traicionado por la familia. Le respondí. Y le conté todo, la falsificación. El suicidio de papá que Carlos aceleró al esconder documentos clave. Marcos, cuya hermana había sido estafada por un pariente, accedió. 2 noches después, desde su sótano en Vallecas, transferimos 10.000 euros de la cuenta de Carlos a una ONG anónima. Pequeño, pero suficiente para alertarlo. Vi su pánico en las redes, posts furiosos sobre ladrones invisibles, stories de él paseando nervioso por la villa. Pero la venganza no era solo logística, era un veneno que me corroía por dentro. Soñaba con papá, su rostro demacrado antes de colgarse en el garaje, murmurando Carlos lo arreglará todo. Despertaba empapado, el odio mezclándose con una culpa sorda. ¿Era yo mejor que él? Mamá notaba mi cambio, en la cena del domingo. Me miró con ojos entrecerrados. Estás pálido, hijo. ¿Problemas con alguna mujer? Negué con la cabeza, pero su mirada perforaba. Ella siempre había sido la mediadora, la que suavizaba las peleas entre hermanos con ollas de cocido madrileño. Ahora, intuía que el fuego se avivaba. El clímax de esa primera fase llegó una semana después. Carlos irrumpió en mi apartamento sin avisar, aporreando la puerta como un poseso. Abre, cabrón, sé que fuiste tú. Abrí, y allí estaba, impecable pese al sudor, traje arrugado, ojos inyectados en sangre. Me empujó contra la pared, su aliento a colonia, cara y rabia. Las fotos, el dinero. ¿Crees que no lo sé? Elena me dejó. Dice que soy un mentiroso. Todo por tu puta envidia. Lo dejé desahogarse, midiendo su furia como un boxeador a su rival. Luego, con calma Cleish, saqué mi teléfono y reproduje una grabación, su voz, de aquella noche en la oficina, confesando a un amigo por teléfono, Javi es un pringado. Se lo merece. Su rostro palideció. Eso fue en broma. Mentira. Se fue tambaleándose.
murmurando amenazas vagas sobre abogados. Aquella noche, solo, brindé con el Rioja restante. La semilla de la duda estaba plantada en él, pero también en mí. ¿Cuánto más podía soportar antes de romperme? Madrid, con su bullicio indiferente. Seguía girando, turistas en la Puerta del Sol, vendedores ambulantes en el rastro. Yo, en cambio, entraba en una espiral donde cada victoria sabía a ceniza. Y mamá. Mamá me llamó al día siguiente, ven a casa, Javier. Hay algo que debo contarte sobre tu padre. Su voz temblaba, y supe que el pasado nos alcanzaría a todos. El piso de mamá en Lavapiés era un relicario de memorias agrias, fotos desvaídas de papá en la pared, el olor a azafrán de sus paillas eternas, y el tic-tac de un reloj que parecía contar no horas, sino deudas pendientes. Llegué esa tarde de diciembre, el viento cortante azotando las calles empedradas, cargado de regalos navideños falsos para disimular mi tormenta interior. Ella me recibió con un abrazo demasiado apretado, sus manos huesudas clavándose en mi espalda como garras. Siéntate, hijo, dijo, sirviéndome un café solo, negro como mi humor. Empezó despacio, removiendo el azúcar en su taza con una cuchara que tintineaba como cadenas. Tu padre no se suicidó por las deudas, Javier. Fue por la vergüenza. Hizo una pausa. Sus ojos, idénticos a los míos, nublados por lágrimas contenidas. Me contó lo que nunca supe en 2014. Carlos, entonces con 28 años, había emborrachado a un cliente clave en una cena de negocios, robado datos confidenciales de su teléfono y desviado un contrato millonario a la Ruiz Propiedades. Papá lo descubrió. Confrontó a Carlos, pero este lo chantajeó, si hablas. La familia se hunde. La presión fue tal que papá, el hombre recto que construía casas con sudor, firmó un seguro de vida falso para protegernos. Y una noche de tormenta, se colgó. Mamá lo supo todo, pero cayó por lealtad a Carlos, el sustento de la familia. Escuché en silencio, el café enfriándose en mis manos, un nudo de bilis subiendo por mi garganta. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, mi voz un susurro ronco. Porque veo en ti el mismo fuego que consumió a tu padre. Y no quiero otro funeral. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas, pero no eran de arrepentimiento puro, había cálculo en ellas, un brillo que reconocí como propio. Mamá no era la víctima pasiva que fingía, había ayudado a Carlos a encubrir el robo original, falsificando documentos en la notaría donde trabajaba como secretaria. Era por el bien de todos, justificó, pero sus palabras sonaban huecas, como excusas de una viuda que elegía al hijo rentable. Salí de allí aturdido. El mercado de Lavapiés bullendo a mi alrededor, marroquíes vendiendo especias, abuelas regateando por tomates. Caminé sin rumbo hasta el Retiro, sentándome en un banco bajo los plátanos pelados. El odio se multiplicaba por Carlos, por mamá, y ahora, por mí mismo por no haber visto la podredumbre antes. Aquella revelación fue el catalizador. Ya no era venganza personal, sino justicia por papá. Llamé a Marcos esa noche, necesito más. Todo sobre las cuentas de Carlos, sus deudas ocultas, sus amantes. El río. Un sonido nervioso, estás jugando con fuego, Javi. La policía investiga fraudes inmobiliarios en La Moraleja. El segundo golpe lo planeamos meticulosamente. Carlos, paranoico tras el incidente bancario, había contratado seguridad privada, un tipo fornido llamado Víctor, ex policía con cicatrices de peleas callejeras. Pero Víctor tenía un vicio, el póker online. Marcos hackeó su cuenta de juego, plantando deudas ficticias de 50.000 euros. Luego, anónimamente, enviamos pruebas a Carlos, tu guardaespaldas te está sangrando. Paga o lo publicamos. El pánico lo invadió, despedí a Víctor esa semana. Y yo,
disfrazado con una peluca y gafas. Me infiltré como nuevo vigilante. Desde dentro. Vi su vida desmoronarse. Elena había vuelto. Pero dormían en habitaciones separadas. Las llamadas de inversores furiosos resonaban por las noches, y Carlos, antes un león, ahora merodeaba como un lobo herido, bebiendo whisky solo en el jardín. Una noche, mientras patrullaba el perímetro, lo oí sollozar en la terraza. Maldito Javi. Todo por una firma. Me contuve de irrumpir, de gritarle la verdad sobre papá. En cambio, sabotaje sutil, corté el cable de la alarma, permitiendo que ladrones contratados vía Dark Web por 200 euros entraran y robaran joyas de Elena, valoradas en 20.000. Al día siguiente, ella lo culpó, tu negligencia nos arruina. Vi su rostro en las noticias locals, demacrado, prometiendo cazar al responsable. Pero el verdadero twist de esa fase fue interno. Mamá me visitó en secreto, deslizando un sobre con documentos. Úsalos contra él, susurró. Eran pruebas de la falsificación original, guardadas por ella como seguro. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque si cae, yo caigo con él. Pero tú eres mi redención. El conflicto familiar estalló en Navidad. La cena en casa de mamá fue un campo minado. Carlos llegó con regalos caros. Yo con una botella barata. Elena, tensa, apenas tocó el cordero. Mamá presidía la mesa. Su sonrisa una máscara. Brindemos por la familia, propuso. Pero sus ojos decían preparaos. Carlos me lanzó pullas. Javi, ¿sigues contando centavos? Deberías aprender de los que avanzan. Reprimí el impulso de arrojarle el vino a la cara. En cambio, esa noche, filtré los documentos a un periodista de El País, un contacto de Marcos. Al amanecer de Año Nuevo, el titular explotó: fraude inmobiliario en Madrid, hijo de empresario suicida bajo sospecha. Carlos me llamó histérico: ¿eres tú, hijo de puta? La policía vendrá por ti también. Colgué, el corazón acelerado, saboreando el caos. Pero el precio era alto. Mamá sufrió un ataque de ansiedad, hospitalizada 2 días. Desde su cama, me miró con ojos acusadores. Has abierto la caja de Pandora, Javier. Y tenía razón. La investigación tocaba fibras sensibles, mis propias huellas en las transferencias bancarios, el coche robado captado en cámaras. Huyendo de un registro policial sorpresa, me refugié en un hostal de Usera, barrio chino de Madrid, rodeado de neones parpadeantes y olores a fideos. Allí, solo con mi laptop, planeé el clímax, no solo arruinarlo, sino obligarlo a confesar. Los días se volvieron borrosos, una niebla de insomnio y café. Marcos me advirtió: Javi. Esto no es venganza, es suicidio. Pero el odio era un motor imparable. Envié a Carlos un video anónimo, yo, con la cara pixelada, sosteniendo una foto de papá. Confiesa o el mundo sabrá cómo lo mataste. Su respuesta fue un mensaje: nos vemos en el retiro. Solo tú y yo. Era una trampa. Lo sabía. Pero fui. Bajo los árboles desnudos, con el lago helado reflejando grises cielos, nos enfrentamos. Él llegó armado con un revólver de bolsillo, heredado de papá. Termina esto, Javi. Somos sangre. Mi mano tembló en el bolsillo, donde guardaba un cuchillo de cocina. Pero no ataqué. En cambio, le mostré el video de su confesión en Tigüe. Colapsó, llorando: lo siento, hermano. Mamá me obligó. Mamá, el mundo se inclinó. Ella planeó todo. Balbuceó. Quería que yo tomara el control para proteger la familia. La traición se ramificaba. Un árbol venenoso con raíces en el útero. Lo dejé allí, roto, y corrí. La policía me alcanzó esa noche, pero no por el fraude, por el coche robado. En la comisaría de Sol, esposado,
Vi el twist menor. Carlos había confesado parcialmente, echándome culpas para salvarse. Pero el mayor vendría después. La celda olía a orina y desesperación. Un cubículo gris en la comisaría central de Madrid que parecía un eco de mi alma fracturada. Pasé la noche allí, esposado a una silla metálica, el zumbido de fluorescentes perforando mi cráneo como clavos. Un inspector cuarentón, con bigote recortado y ojos de sabueso, me interrogó al amanecer por qué robar un coche. Ruiz, ¿problemas con el hermano millonario? Mentí, balbuceando sobre una crisis personal. Pero mi mente giraba en torno a las palabras de Carlos. Mamá me obligó. ¿Cómo? ¿Por qué? La semilla de duda sobre ella crecía, enredándose con mi furia. Me soltaron bajo fianza gracias a un abogado pro bono que mamá contrató en secreto. Y salí a la calle Nevada de enero 2024. El frío mordiendo como un perro rabioso. Madrid estaba en fiestas de fin de año rezagadas. Luces en Gran Vía. Villancicos distorsionados por altavoces. Pero para mí, era un laberinto de sombras. Regresé al hostal en Usera, donde Marcos me esperaba, pálido como un fantasma. La prensa te crucifica, Javi. Te llaman el hermano envidioso. Y hay una orden de búsqueda por sabotaje cibernético. Le pedí que profundizara en mamá, cuentas bancarias, correos antiguos. Horas después, el hallazgo, transferencias de ella a Carlos desde 2014, etiquetadas como ayuda familiar, pero coincidiendo con las fechas del fraude de papá. La confrontación fue inevitable. Llegué a su piso al mediodía. El barrio Lavapiés, un hervidero de inmigrantes y grafitis. Ella abrió la puerta con un delantal manchado, fingiendo sorpresa. Javier, pensé que estabas. La interrumpí, arrojando los extractos sobre la mesa de Formaica. ¿Cuánto te dio él por callar sobre papá? Por ayudarlo a falsificar. Su rostro se descompuso, un mapa de arrugas traicionadas por el tiempo. Se hundió en una silla. Sollozando, era joven, tonta. Tu padre bebía. Descuidaba el negocio. Carlos prometió estabilidad. Pero entre hipos, confesó, había sido ella quien sugirió el chantaje a papá, temiendo la ruina. Quería salvarnos. Y ahora, tú nos destruyes a todos. El odio se volvió un río desbordado, arrastrando culpa y piedad en remolinos. La abofeteé la primera y última vez, el sonido ecoando como un trueno. Mataste a papá con tus salvaciones. Huí, dejando su llanto atrás, directo a la villa de Carlos. Él abrió, ojeroso, con Elena a su lado, ambos como espectros de su antigua gloria. Hablemos, dije, entrando sin permiso. En el salón minimalista, con vistas a la Sierra Nevada, desplegué la verdad, las transferencias de mamá. ¿Su rol maestro? Carlos negó al principio, pero al ver los documentos, se derrumbó. Lo sabía, pero la amaba. Ella era todo para mí. Elena, la abogada, intervino. Esto es chantaje, Javier. Puedo enviarte a la cárcel. Pero su voz temblaba, había descubierto sus propios pecados, ayudando a Carlos a evadir impuestos. El conflicto se enredaba, familia contra familia, lealtad contra supervivencia. Propuse un pacto. Carlos confiesa todo públicamente. Devuelve lo robado. Y yo retiro las filtraciones. Él accedió. Roto, basta de mentiras. Pero el twist acechaba. Esa noche, mientras dormía en el sofá de la villa por primera vez como hermanos reconciliados, recibí un mensaje anónimo. Tu madre no actuó sola. Pregunta por el inversor de Barcelona. El amanecer trajo tormenta. Desperté con sirenas. La policía allanaba la casa, arrestando a Carlos por fraude agravado. Elena, pragmática, se había ido al alba, dejando una nota. Me salgo del barco. Yo, testigo clave, fui interrogado de nuevo. Colaboré por venganza. Admití.
pero omití mi rol en los sabotajes. Salí libre, pero marcado. La prensa me retrataba como el héroe trágico, un mártir familiar. Mamá, hospitalizada de nuevo por el estrés, me suplicó por teléfono: perdóname, hijo. Fue por amor torcido. Colgué, el corazón un campo de minas. El viaje a Barcelona fue impulsivo. Un ave nocturno donde bebí hasta el olvido. La ciudad catalana me recibió con su bruma mediterránea. Ramblas llenas de turistas y carteristas. El inversor, un tal señor Puig, era un constructor septuagenario con oficina en el Eixample. Me recibió con recelo. Ruiz, el escándalo de Madrid. Le confronté con preguntas directas: ¿sabías del fraude de Carlos en 2014? Su risa fue seca, como grava. No solo lo sabía. Lo financié. Tu madre me convenció: mi hijo es el futuro. El shock fue visceral. Mamá no era peón, sino reina. Había seducido a Puig en una convención inmobiliaria, ofreciendo favores no especificó cuáles a cambio de inversión. Carlos fue su herramienta, yo el sacrificio ignorado. Regresé a Madrid con bilis en la garganta, directo al hospital. Mamá, conectada a monitores, me miró con ojos suplicantes. No lo entiendas mal, Javier. Era por ti también. Mentira. Le mostré las pruebas de Puig, grabadas en mi teléfono. Su confesión fluyó como paz. Después de tu padre, vi la oportunidad. Carlos era ambicioso, tú, blando. Quería un legado fuerte. La odié más que a Carlos, porque su traición era maternal, un veneno dulce. Te perdono. Mentí, besando su frente fría. Pero en mi mente, el plan final se forjaba: no matarla, sino exponerla al mundo que tanto codiciaba. Los días siguientes fueron un torbellino legal y emocional. Carlos, en prisión preventiva en Soto del Real, me escribió: ayúdame, hermano. Mamá nos manipuló a ambos. Respondí con silencio, pero visité, viéndolo tras barrotes, demacrado, rogando. Confiesa todo, y quizás salgas antes, le dije. Él lo hizo. En una rueda de prensa televisada, lágrimas. Disculpas públicas por el fraude. El suicidio inducido de papá. La nación lo vio romperse. Y yo, desde las sombras, saboreé la justicia. Pero el precio: mi reputación en ruinas. Trabajos perdidos. Amigos distanciados. Madrid, mi ciudad, ahora me escupía, miradas acusadoras en el metro, susurros en bares. El clímax se acercaba. Mamá salió del hospital, frágil pero astuta, proponiendo reconciliación, una cena en su piso. Solo nosotros tres. Acepté, sabiendo que era el tablero final. Preparé el veneno sutil, no arsénico, sino verdad. Invité a un periodista, disfrazado de vecino. Aquella noche, bajo luces tenues, el cocido humeaba, pero el aire era espeso de secretos. Carlos llegó en libertad condicional, esposado electrónicamente. Mamá sirvió vino, brindando por nuevos comienzos. Entonces, encendí la grabación de Puig. Su rostro se congeló. Mentiras. Pero Carlos, traicionado hasta el tuétano, añadió: dilo, madre. Dilo todo. El derrumbe fue épico. Confesó entre sollozos su seducción, el chantaje, los años de mentiras. El periodista lo capturó todo. Y al día siguiente, El Mundo tituló: La matriarca del fraude, secretos de una familia madrileña. Mamá fue arrestada esa misma tarde. Su mundo de fachadas colapsando como un castillo de naipes. Yo, testigo, quedé libre, pero vacío. El odio se evaporaba, dejando un hueco lleno de H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN. ¿Valió la pena? Carlos me abrazó en la comisaría. Somos huérfanos ahora. Sí, lo éramos. Y en esa orfandad, el verdadero twist: yo había grabado todo. No por justicia,
sino por un libro que planeaba escribir. La venganza, al final, era mi salvación económica. Pero no todo terminó allí. Semanas después, una carta de Elena: sé tu secreto, Javier. El coche. Los Hex. Puedo destruirte. El ciclo continuaba. La primavera de 2024 irrumpió en Madrid con una ferocidad traicionera, jacarandas tiñendo las aceras de púrpura, pero tormentas repentinas ahogando las esperanzas. Vivía en un nuevo agujero, un estudio en Carabanchel. Pagado con anticipos de mi agente literario, el escándalo se vendía bien. El libro, titulado provisionalmente Sangre en las cuentas, era mi catarsis, páginas crudas sobre la traición familiar, disfrazadas de ficción pero sangrantes de verdad. Escribía de noche, el cursor parpadeando como un ojo acusador, mientras el día lo pasaba evadiendo llamadas de la policía y miradas de vecinos chismosos. Elena era la sombra que no esperaba. Su carta llegó como un puñetazo, remitente anónimo, pero su letra afilada era inconfundible. Conozco tus huellas digitales en las transferencias, Javier. Y el video que borraste del Motel Sí. Lo recuperé. Reunámonos en el café comercial, o todo sale a la luz. El corazón me martilleó, ella no era solo la ex de Carlos, sino una depredadora con garras legales. Nos encontramos al atardecer. El café en Chueca, un hervidero de intelectuales y bohemios. Elena llegó impecable, traje chaqueta negro, cabello recogido, sonrisa de víbora. Siéntate, traidor, dijo, pidiendo un cortado sin mirarme. Su jugada era maestra, no quería dinero, eso sería burdo, sino control. Carlos está destrozado en la cárcel, tu madre, en una residencia para ancianos acusados, contando días hasta el juicio. Tú eres el último libre. Dame el manuscrito inédito, y borro las pruebas. Rechacé, furioso, porque lealtad a él. Rió, un sonido cristalino y cruel. Lealtad a mí. Ese fraude me salpicó, perdí mi licencia temporalmente. Pero tú puedes ser mi redención. Escribe mi versión, la mujer fuerte que sobrevive. El conflicto era societal ahora, no solo familia, sino reputación. El peso de la opinión pública que me había elevado a antihéroe pero amenazaba con derribarme. Salí de allí con náuseas, caminando por Fuencarral hasta desfallecer. Llamé a Marcos, ahora mi único aliado, oculto en un piso compartido en Leganés. Ayúdame a hackearla de vuelta, supliqué. Él dudó, Javi. Esto es adictivo. Pero cedió. Y en 3 días, teníamos oro, correos de Elena con Puig, el inversor, planeando evadir impuestos post-escándalo. Ella no era víctima, era cómplice, usando su bufete para lavar dinero de Barcelona. El contraataque fue poético, anónimo. Filtré los correos a un blog de periodismo ciudadano. Al día siguiente, su nombre en portadas, abogada implicada en re madrileñol catalana. Elena me confrontó esa noche, irrumpiendo en mi estudio con ojos llameantes. Me has jodido, mi carrera. La empujé contra la pared, el cuchillo de cocina aún de mi fase vengativa brillando en mi mano. Aléjate, o te corto como corté a mi familia. No lo hice, en cambio. La dejé ir, temblando. Pero el daño estaba hecho, su licencia suspendida indefinidamente. Demandas civiles lloviendo. Carlos, desde prisión, me escribió, gracias, hermano. Pero ella era inocente en lo de mamá. Mentira. Yo sabía la verdad. El juicio de mamá fue el verdadero clímax. Un circo en los juzgados de San Bernardo. Madrid bullía, manifestantes con carteles justicia para familias rotas, periodistas acampados. Ella, encorvada en el banquillo, ya no era la matriarca fuerte, era una anciana frágil, defendida por un abogado de oficio. El fiscal desgranó los cargos: complicidad en fraude, inducción al suicidio, blanqueo,
Yo testifiqué. Voz firme pero alma hecha trizas, ella eligió al ambicioso sobre el honesto. Mamá me miró, lágrimas surcando, te amé. Javier. Siempre. Jurado falso, su amor era posesión. El twist mayor estalló en el receso, un sobre en mi camerino. Entregado por un ujier. Dentro. Una carta de papá. Escrita días antes de su muerte. Encontrada en un cajón secreto. Hijo. Silis esto. Carlos ha ganado. Pero no odies. Él es como yo, débil ante el dinero. Tu madre. Ella nos vendió a ambos por miedo. Perdóname por no luchar. Lágrimas ciegas, el suicidio no fue vergüenza sola, sino conocimiento de la traición materna. Corrí al banquillo, abrazándola ante Fleischis, perdónanos. El jurado vio humanidad. No solo crimen, la condenaron a 3 años con suspensión condicional, por edad. Pero la cadena de consecuencias no paraba. Carlos, beneficiado por mi testimonio, salió en libertad vigilada tras 6 meses. Nos reunimos en el retiro, bajo cerezos en flor, el cambiado tatuaje de una grieta en el antebrazo, símbolo de nuestra fractura. Reconstruyamos, Javi. Ven de la villa, comparte. Dudé, pero el odio se había agotado. Vendimos. Dividiendo limpio, yo compré un piso modesto en Usera. Él se mudó a un alquiler en Vallecas. Mamá, en arresto domiciliario, cocinaba paellas para visitas supervisadas. Su penitencia silenciosa. Sin embargo, el rencor sasayetal persistía. En una firma de libros en la FNAC de Callao, un lector me escupió, mataste a tu familia por fama. La duda me enrolla, ¿era venganza o ego? Elena, arruinada, desapareció a Barcelona, pero su sombra acechaba en sueños. Y Puig, el inversor, me llamó, tenemos que hablar. Ruiz, tu libro menciona demasiado. El conflicto escalaba ahora. Dinero y ley internacional. Escribí furiosamente, páginas fluyendo como sangre. El libro se publicó en otoño. Bestseller instantáneo, pero el éxito era pírrica victoria. Entrevistas en TV, donde lloré por primera vez en público, la traición no se lava, mancha para siempre. Carlos, en una charla reconciliadora, admitió, fui el villano, pero mamá el guionista. Público aplaudió. Pero yo vi la verdad, éramos marionetas en un teatro de ambiciones. El clímax personal llegó en una tormenta de julio, solo en mi piso, con el manuscrito revisado. Recibí la visita de Víctor, el ex seguridad de Carlos. Puig me envía. Gruñó. Pistola en mano. Quiere silenciarte. Lucha brutal, mesas volcadas, sangre en el suelo. Lo desarmé, pero no lo maté. Lo dejé atado, llamando a la policía. Puig fue arrestado esa semana, su imperio catalán desmoronándose. El ciclo cerraba, o eso creí. Pero en la quietud post-tormenta, el vacío me devoró. ¿Qué quedaba? Una familia parcheada, un nombre manchado, y recuerdos que no se borran. El verano de 2024 fue un horno en Madrid, el asfalto derritiéndose bajo pies apresurados. El Manzanares un hilo sucio de agua estancada. Mi vida post-libro era un equilibrio precario, conferencias en universidades sobre trauma familiar, donde estudiantes me miraban con piedad mezclada de envidia, noches solitarias en terrazas de Malasaña, ahogando ecos en gin tonics. Carlos y yo habíamos forjado una tregua frágil, cenas semanales en mesones de la Latina, hablando de todo menos del pasado. Él trabajaba como consultor freelance. Su encanto tiburón domado por la vergüenza. Mamá. En su piso el monasterio. Tejía mantas y asistía a terapia grupal para delincuentes blancos. Pero el twist residual de la carta de papá me perseguía como un fantasma. Había más, un codicilo en su testamento, oculto en una notaría de Toledo, que nombraba beneficiarios inesperados. Viajé allí en agosto. El tren cortando campos dorados de Castilla.
el calor pegajoso filtrándose por ventanas sucias. La notaria, una mujer adusta con gafas de media luna, me entregó el sobre amarillento. Tu padre lo dejó para el hijo que sobreviva. Dentro, no dinero, sino acciones en una mina abandonada en Andalucía, valoradas en 1 millón si se reactivaba. Y una nota para Javier, el honesto. No dejes que el dinero te cambie. El hallazgo fue un bálsamo y una maldición. Vendiéndolas, podría estabilizarme, comprar la casa que mamá soñaba para mí, pero tocarlas era profanar su memoria. Consulté a Carlos en una llamada tensa. ¿Lo sabías? Negó. Voz quebrada. Papá confiaba en ti, no en mí. Por primera vez, lo creí. Invertimos juntos, reactivamos la mina con inversores éticos. Un proyecto verde de litio para baterías. Éxito modesto, pero limpio. Mamá, al enterarse, lloró en una visita. Tu padre estaría orgulloso. Su H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era genuino ahora, tallado por años de aislamiento. Sin embargo, el conflicto externo no dormía. Elena resurgió en septiembre, no como enemiga, sino como aliada inesperada. Me contactó vía LinkedIn. Necesito tu ayuda, Javier. Puig me arruinó, quiero justicia real. Nos reunimos en un café de Gracia, Barcelona, su ciudad adoptiva. Estaba cambiada, cabello corto, tatuajes nuevos, ojos duros pero vulnerables. Me usó como peón, igual que a ti con tu familia, confesó. Juntos, compilamos un dossier, pruebas de la red Puig-Ruiz, extendida a corrupción urbanística en la Costa Brava. Lo entregamos a la Guardia Civil, desencadenando redadas que llenaron telediarios. El clímax de esta fase fue el juicio de Puig, en los tribunales de Barcelona. Un espectáculo de togas y flechis. Elena testificó a mi lado. Su voz firme. Fui ciega, pero ahora veo. Puig, desde el banquillo, me fulminó. Tú empezaste esto, Ruiz. Tu venganza nos hunde a todos. Condenado a 8 años. Su caída fue catártica. Celebramos con cava en las Ramblas, Elena y yo. Un abrazo que rozó lo romántico. ¿Confías en mí ahora?, preguntó. Dudé. La confianza es una herida que cicatriza lento. De vuelta en Madrid, la reconciliación familiar avanzaba a trompicones. Carlos conoció a una terapeuta, Marta, una andaluza de sonrisa cálida que lo anclaba. Mamá, liberada condicionalmente, se mudó a un piso pequeño en Arganzuela, trabajando como voluntaria en un centro para viudas. Una noche de octubre, cenamos los 4, Marta incluida, en mi estudio. El aire era denso de palabras no dichas, pero mamá rompió el hielo. He escrito mis memorias. No para publicar, sino para exorcizar. Leímos fragmentos. Su juventud pobre en un pueblo extremeño. El matrimonio con papá como escape. El miedo que la volvió manipuladora. Lágrimas colectivas. Perdón no era olvido, sino aceptación. Pero el CAO emocional estalló en noviembre, aniversario del Día de Acción de Gracias fatídico. Organizamos una cena simbólica, pavo importado, velas en la mesa. Carlos levantó su copa. Por los errores que nos forjan. Yo, con voz ronca, añadí, Y por papá, que nos vio venir. Mamá, temblando, confesó el secreto final. Tu padre no se suicidó. Lo ayudé. Una sobredosis en su whisky, para acabar su sufrimiento. Silencio sepulcral. El twist definitivo. Homicidio piadoso, no suicidio. Carlos se levantó, blanco, monstruo. Yo la abracé, susurrando. Era misericordia torcida. No la delatamos. El peso era nuestro ahora. Las consecuencias en cadena fueron reales. Carlos recayó en alcoholismo. Internado brevemente. Mamá se hundió en depresión. Medicada. Yo, con el libro Secuela en mente, enfrenté demandas de Puig desde prisión. Elena se convirtió en mi ancla, mudándose a Madrid,
Nuestro romance un bálsamo precario. Somos supervivientes. Me decía en noches de insomnio. Cuerpos entrelazados contra el frío. Madrid. Testigo indiferente. Seguía su ritmo, fallas en Alonso Martínez. Mercadillos navideños. Yo caminaba sus calles renovado. Pero marcado, la venganza había limpiado heridas. Pero abierto cicatrices nuevas. El odio se transmutaba en empatía. El rencor en lección. Pero en el fondo, sabía, la familia es un lazo irrompible. Incluso en la traición. El invierno de 2025 llegó con nieve inusual a Madrid, blanqueando las plazas en un sudario blanco que amortiguaba el caos urbano. Era diciembre 20, casi un año exacto desde mi juramento vengativo, y la ciudad se vestía de luces para olvidar sus miserias. Mi vida había estabilizado en una rutina agridulce. El negocio de la mina prosperaba, financiando una fundación para familias afectadas por fraudes. El segundo libro, Cicatrices compartidas, se imprimía. Elena y yo compartíamos un Loften Chambery. Su presencia un recordatorio de que el amor nace de ruinas. Carlos había cambiado, sobrio. Padre de un niño con Marta, un varón llamado Javier. En honor. Trabajaba en la fundación como gerente. Nuestras charlas eran profundas ahora. Disecciones de tromes sobre cervezas en el Tigre. La cárcel me salvó, admitió una noche. Me obligó a ver el monstruo en el espejo. Mamá, en terapia intensiva. Escribía cartas semanales, confesiones poéticas de su juventud, rimas extremeñas que humanizaban su maldad. La visitábamos alternos, yo perdonando en silencio, él aún hirviendo bajo la superficie. Pero el a otro final, el que selló nuestra odisea. Fue el Día de Acción de Gracias 2025. Reunidos en mi loft, con pavo asado y vino riojano premium, el ambiente era festivo pero frágil. Elena, embarazada de 3 meses nuestro secreto, brillaba con una luz maternal que suavizaba sus bordes afilados. Carlos trajo a su hijo, un toddler risueño que gateaba entre regalos. Mamá, frágil pero ergida, presidió este año. No preguntas. Risos nerviosos. Entonces, el twist postrero, un sobre en la puerta. Entregado por mensajero. Remitente, anónimo. Para los Ruiz. Dentro. Un USB y una nota, la verdad completa. Puig. Desde la sombra. Lo enchufamos. Temblando. El video, mamá. Joven. En 2013. Grabada por Puig en un hotel de Toledo. No seducción, chantaje. Él la había coaccionado con deudas de su familia extremeña, forzándola a traicionar a papá. Te ayudo con el negocio. O revelo los préstamos ilegales de tus padres. Decía su voz ronca. Mamá. En pantalla. Accedía llorando por mis hijos. Silencio atónito. Carlos sollozó, no fue maldad. Fue supervivencia. Yo, sosteniendo la mano de Elena, entendí, la traición era una telaraña tejida por generaciones. No por un villano solo. Mamá, viendo el video, colapsó, nunca lo conté. Vergüenza sobre vergüenza. La abrazamos. Un nudo de cuerpos rotos sanando en lágrimas. No más secretos. Quemamos el USB en la chimenea. Cenizas volando como absolución. Las consecuencias fueron liberadoras. Demandamos a los herederos de Puig, ganando una indemnización que financió terapias familiares. Carlos y yo expandimos la fundación a Barcelona. Elena como abogada pro bono. Mamá, al fin. Sonrío genuino en Navidad, estabilizados. Hijos. Al fin. Aquel día de acción de gracias. Brindamos no por el pasado, sino por el futuro. Por las cicatrices que nos unen, propuse. El pavo se enfrió, pero los corazones ardían cálidos. La venganza había sido un fuego purificador, dejando no cenizas, sino fértil suelo. Madrid, con su sol invernal filtrándose por ventanas, testificaba de la traición nace.
A veces, redención. Y yo, Javier Ruiz, caminé sus calles renovado, sabiendo que el precio de la justicia es eterno, pero vale cada lágrima.